lleva por título Retos, realidad y desafíos del juicio de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario. Bien, quiero comentar primeramente cuál es el espíritu que ya adelantaba el maestro Jorge Gómez de la plática Nahuatili. Nosotros tenemos diversos programas. Uno de ellos es la plática Nahuatili, que siempre se da como plática introductoria de lo que va a ser nuestro siguiente taller. Ese siguiente taller llevará por nombre el juicio de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario en un sentido procesal. Y ya en la plática del día de hoy vamos a tener en la parte final lo que es el programa de ese próximo taller. Tenemos adicionalmente, pues lo que es la Jurisconsultus Noctem, que son pláticas de una sesión donde se abordan temas específicos del derecho. Tenemos Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica, donde principalmente se abordan temas de la historia de nuestro país en relación al derecho, y desde luego la conferencia Vampiro, a cargo del maestro Jorge Gómez, con temas selectos de derecho procesal penal. Por una parte ello, y por otra parte también quisiera yo hacer este comentario. Es un gusto para nosotros el que pues este grupo de trabajo cada vez tenga más alcance, y afortunadamente tenemos ya amigos en las 32 entidades federativas que nos acompañan en nuestras pláticas, incluso también ya allende las fronteras, pues personas que desde los Estados Unidos o países de Centroamérica han estado presentes con nosotros. Y este comentario lo quiero sobre todo, y ya entrando en el tema, llevar a lo siguiente. En el caso concreto de la Ciudad de México, la ciudad capital del país, se contempla como una vía especial esta de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario. En otras entidades federativas hay algunas en las cuales se establece o contempla alguna vía especial para este tipo de controversias. En algunos otros se ventila en la vía ordinaria. Es entonces un primer comentario que sí quise hacer de antemano para comentar que a lo largo de la plática de hoy y del curso que iniciaremos, del taller que iniciaremos el próximo viernes, vamos a tratar de hacer esto de tal forma que podamos hacer el análisis comparativo con otras entidades federativas. Entonces, valga este primer comentario en el sentido de que pues vamos a hacerlo de una manera dinámica, de una manera integral, de tal forma que podamos tener precisamente todo esto que nosotros hemos comentado. Bien, parece que hay un poquito de problema. Si se desajustó, puedo yo hacer la presentación, maestro Jorge, para que la tengo abierta, como usted me indique. Sí, ya nada más entonces si me habilita para poder entonces hacer abrir la presentación. Es que sí vimos que tuvo un pequeño desajuste, y seguir entonces con los comentarios correspondientes. Adelante, Bien. maestro, puede ya compartir su presentación. Muy amable, muchas gracias. Bien, pues entonces entrando ya nosotros en materia, pues es importante hablar primeramente de la relación contractual que surge entre arrendador y arrendatario, que nosotros vamos a ubicar dentro de los derechos personales. Si bien es cierto, lo que se está transmitiendo es el uso y disfrute temporal de un bien inmueble a cambio del pago de una cantidad cierta y en dinero por concepto de renta, no menos cierto es que lo ubicamos no como un derecho real, sino como un derecho personal, puesto que parte precisamente de esta relación contractual en la cual vamos a tener cargas y derechos para ambas partes. Y estas partes en específico, pues son el arrendador y el arrendatario. Y aquí, ya de manera gráfica, pues establecemos el objeto que surge o se deriva precisamente a partir de esta relación entre estos dos sujetos,
que es, como ya se comentaba, el conceder el uso o goce temporal de una cosa a cambio de pagar por ese uso o goce un precio cierto. Lo tenemos entonces aquí de manera esquemática. Bien, a lo largo de la plática de hoy y de las sesiones que tendremos a partir del próximo viernes, vamos a ir estableciendo todos esos elementos de existencia, requisitos de validez que conforman al contrato de arrendamiento inmobiliario y en el cual nos estamos refiriendo nosotros al objeto y a la voluntad entre las partes dirigida precisamente a este objeto que estamos señalando en este momento. Ya de manera concreta, remitiéndonos nosotros al fundamento sustantivo donde encontramos al contrato de arrendamiento en el caso de la Ciudad de México y sus correlativos, sus artículos correlativos en los códigos civiles de las diversas entidades federativas. Tenemos entonces que hay arrendamiento cuando las dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, que es en este caso el arrendador, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Y estaríamos hablando nosotros del arrendatario. Y ese precio cierto puede pagarse en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal de que sea cierta y determinada. Y así nos lo plantea el artículo 2398 del Código Civil para la ciudad capital del país. Aquí entonces es importante establecer primeramente esas cargas que el contrato establece para cada una de las partes y aquí tenemos tanto la carga que hay en la parte arrendadora como también aquella que vamos a tener en el caso de la parte arrendataria. Esto resulta fundamental, sobre todo por lo siguiente, por el planteamiento de la acción que al efecto se ejerza. ¿Y a qué me quiero yo referir con ello? Una cosa es la vía, y aquí estamos hablando de la vía que señala el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que se denomina controversia en materia de arrendamiento de bienes inmuebles. Y otra va a ser la acción. La acción parte precisamente de esa relación contractual y la acción puede ser una acción de rescisión, una acción de terminación, una acción de cumplimiento a partir precisamente de estas cargas, de la forma en que una de las partes cumple con dicha carga y la otra deja de cumplir con esas obligaciones a su cargo. Entonces, este primer comentario nos permite establecer cuáles son esas cargas que se van a establecer para cada una de las partes. Bien, del comentario anterior, entonces, destacan dos elementos importantes. Primeramente, la obligación del arrendador consistente en la enajenación temporal del uso o el uso y goce de una cosa y la temporalidad. El arrendamiento no puede exceder de 20 años en inmuebles destinados al comercio o a la industria, ni podrá ser menor a un año tratándose de bienes inmuebles dedicados o destinados a lo que es casa habitación. Es una enajenación temporal, no es traslativa de dominio, eso nos debe de quedar muy en claro, puesto que no es una compra-venta o algún otro acto de enajenación que implique un traslado de dominio. Es exclusivamente referente al uso y goce temporal de un bien inmueble, donde surge la obligación de quien recibe ese uso de pagar el precio de la renta correspondiente. Esta temporalidad se vuelve de 20 años en materia de comercio o de industria o no menor a un año, refiriéndonos a lo que es el inmueble o los inmuebles destinados a casa habitación. Bien, este contrato que ahorita estamos comentando muy someramente, puesto que ya lo iremos abordando en nuestras próximas sesiones,
es un contrato principal, tiene su propia finalidad. Bilateral porque se pactan obligaciones recíprocas, tal y como se acaba ahorita de señalar. Oneroso porque se establecen provechos y gravámenes recíprocos. Conmutativo porque las obligaciones son ciertas al momento de celebrarse el contrato. Formal, puesto que debe celebrarse por escrito. Temporal, ya que no puede concederse el uso definitivo de un bien, ya no sería arrendamiento. Y es de tracto sucesivo, puesto que los efectos de este contrato se van a extender durante la vigencia del mismo. Esto, desde luego, pues nos está remitiendo a lo que es la teoría de las obligaciones, y aquí podemos ver esas características que van a identificar al contrato de arrendamiento inmobiliario y que se irán viendo a lo largo de las pláticas correspondientes. Bien, y tenemos también nosotros el caso del fiador. Aquí vamos a entrar ya un poquito de lleno al tema procesal, haciendo el siguiente comentario respecto del fiador. Sabemos que la fianza como tal es un contrato. Sabemos que hay la posibilidad en los contratos de arrendamiento inmobiliario de que la parte arrendataria designe un fiador, obviamente con consentimiento de este último. Aclarando que se trata de fiador, no es aval, el aval es en los títulos de crédito. Aquí hablamos del fiador, puesto que se trata de un contrato accesorio del principal. Y hacemos el comentario respecto del fiador por lo siguiente. La Ciudad de México, como ya lo hemos venido destacando, establece una vía especial para toda aquella controversia que se presente en materia de arrendamiento inmobiliario, como es el caso de otras entidades federativas que una de dos establecen una vía especial o bien establecen o determinan que la vía ordinaria es aquella en la que se deben tramitar este tipo de conflictos. Este artículo 957, que es el primero que vamos a destacar en la parte procesal, nos dice lo siguiente: a las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivados del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este título en lo conducente. ¿Qué quiere decir? Que en la vía de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario, la parte arrendadora demandará a la parte arrendataria y al fiador, aun cuando el contrato de fianza tiene sus características específicas, pero será en esta misma vía, para evitar aquí algún tipo de dualidad que genere alguna situación contradictoria respecto de las acciones que se plantean. Así entonces, la fianza es un contrato accesorio del principal, el cual obliga al fiador a responder por la obligación de pago que deje de cumplir el arrendatario, pudiendo renunciar en beneficio del arrendador a los beneficios de orden y excusión. Sin abordar todavía esta parte que es importantísima, que es la renuncia a los beneficios de orden y excusión, simplemente lo que queremos dejar en claro en un primer momento es que esta vía, que es el motivo tanto de la plática de hoy como del taller que iniciaremos el próximo viernes, va a abarcar las acciones que entablen las partes entre sí y aquella que el arrendador desee intentar contra el arrendatario y contra el fiador. Bien, unificando, estableciendo en una sola vía, en un solo camino, esto que estamos comentando. ¿Cuáles son estas cargas? ¿Cuáles son estas obligaciones de manera más concreta en cada una de las partes? Las vamos a comentar, las vamos a destacar, porque vuelvo a insistir en el punto. A partir de ellas, a partir del incumplimiento que se presente
respecto de mi contraparte es que yo estaré en posibilidad de ejercer la acción correspondiente, la acción que se seguirá en esta vía. Bien, aquí vuelvo a insistir en el punto. La vía es el camino. Controversia en materia de arrendamiento inmobiliario. La acción puede ser de cumplimiento, puede ser de rescisión. La acción va dirigida al fondo, a lo que yo reclamo, a mi derecho. La vía se refiere a la forma, se refiere al camino. Por eso es entonces que de manera breve destacamos nosotros las obligaciones de las partes. Primeramente, en el caso del arrendador, entregar al arrendatario el inmueble arrendado con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido o para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada, así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. Bien, esto referente a las características del inmueble. Segundo, a conservar la cosa arrendada en buen estado, salvo el deterioro normal del uso que sufre el inmueble durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, así como las obras de mantenimiento para la conservación, funcionalidad y seguridad del inmueble. En tercer término, tenemos nosotros aquí la obligación a no estorbar en el uso de la cosa arrendada, a no ser por esas reparaciones urgentes e indispensables. Hay aquel arrendador, vamos a llamarlo fisgón, que está todo el tiempo asomándose, tocando para poder solicitar entrar, preguntando, en fin. No se puede obstaculizar este uso. Cuarto, a garantizar el uso goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato, que va muy de la mano con la anterior. En quinto lugar, a responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. Aquí destacamos esto. Normalmente la inercia, la regla casi general, pues nos lleva a plantear demandas del arrendador hacia el arrendatario. Pero al ver todas estas obligaciones, también puede surgir el derecho del arrendatario a ejercer la acción correspondiente en contra del arrendador. No todo es el arrendador contra el arrendatario. En el caso del arrendatario, también de forma muy general, la primera y principal obligación sabemos que es satisfacer la renta en la forma y términos convenidos. En segundo lugar, a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subordinados, subarrendatarios, perdón. Tercero, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza o destino de ella. ¿Cuántas veces hemos encontrado que de vivienda unifamiliar ahora ya de hecho se volvió una vivienda multifamiliar? ¿Cuántas veces pues encontramos nosotros daños en el bien arrendado derivados de esta negligencia? Y desde luego, pues la principal situación, la falta de pago de rentas por el uso del inmueble materia del arrendamiento. En el caso de esta renta, de esto último que comentamos, será pagada en el lugar convenido o a falta de convenio en la casa habitación o despacho del arrendatario. ¿Cuántas veces ha habido vías de controversia en materia de arrendamiento que se caen, valga la expresión, se le cae al arrendador porque en el contrato nunca se señaló lugar de pago? Y cuando al arrendatario se le cuestiona en la prueba confesional, diga si es cierto como lo es que usted conoce, el domicilio donde debía de pagarse la renta, responde no. Siempre importante lugar de pago. En segundo lugar,
La renta se pagará desde el día en que se reciba la cosa, aun cuando el contrato se hubiere celebrado con anterioridad. Se hace entrega del inmueble el día 15, pero el contrato pues aparece todavía con fecha del mes anterior. Es a partir de que se recibe el bien. Será importante documentarlo, establecer aquí, pues que a partir de esta fecha se recibe el inmueble y empieza a surtir sus efectos este contrato de arrendamiento. Tercero, el arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que se entregue la cosa arrendada. Bien. Antes de entrar ya a lo que es controversia en materia de arrendamiento inmobiliario y en base a las obligaciones que hemos destacado de las partes, quiero comentar lo siguiente muy brevemente, ya que esto será motivo de nuestra última plática. Hoy en día, y esto es para toda la República, no solamente para la Ciudad de México, tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley del Impuesto sobre la Renta obligan a los jueces en los juicios que se lleven sobre arrendamiento inmobiliario, independientemente de la vía específica de que se trate, una vez que haya sentencia que condene al arrendatario a pagar rentas, obliga al juez a requerirle al arrendador exhiba sus facturas electrónicas, los famosos CFDIs, los certificados fiscales digitales para Internet o por Internet, famosos CFDIs. Entonces ya es un requerimiento que va más allá de la norma local, puesto que lo establece el Código Fiscal de la Federación. Vamos a abordar ampliamente en esa última plática ese tema. ¿Por qué? Porque no es optativo, las disposiciones son muy claras en los artículos 29 y 29 bis de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. La obligación del juez. Ya hay sentencia a tu favor, quieres requerir el pago de las rentas, entonces preséntame los CFDIs. Eso lo vamos a comentar detenidamente. Bien, entrando a nuestro tema principal de la plática de hoy y del taller que iniciará el próximo viernes, nuevamente citamos nosotros el artículo 957 del Código Procesal para la Ciudad de México, que establece, en este caso, el supuesto de esta vía. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario, les serán aplicables las disposiciones de este título. El juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. Ya habíamos citado el artículo en relación al fiador. Ahora lo citamos en su parte inicial. El artículo no es excluyente, es totalmente incluyente a las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario. Les serán aplicables las disposiciones de este capítulo. No hace exclusión de nada, no señala casos de excepción, ni siquiera el del fiador, como ya lo habíamos comentado. Esta es la vía, no tenemos otro camino. Anteriormente al año de 1993, la Ciudad de México contemplaba la vía especial de desahucio. Algunas entidades federativas todavía a la fecha contemplan la vía especial de desahucio. En la ciudad capital ya no existe más y sea cualquier sea la acción que pretenda seguir cualquiera de las partes en materia de arrendamiento inmobiliario, se seguirá en esta vía. El 958, que nos permite aterrizar todavía más el comentario. Para el ejercicio de cualquiera de las acciones previstas en este título, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito. En la demanda, contestación, reconvención
y contestación a la reconvención, las partes deberán ofrecer las pruebas que pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los términos de los artículos 96 y 97 de este código. Dos cuestiones aquí a comentar. Primero, la obligación de exhibir el contrato. Si se celebró por escrito, debo de exhibirlo, es el documento base de mi acción. Si no se celebró por escrito, pues acreditar, y entra aquí el tema de los medios preparatorios a juicio, que efectivamente existe la relación contractual entre las partes para que a partir de ello se pueda ejercer esta acción que aquí, esta vía, perdón, que aquí se señala. Y un segundo comentario que ya va estableciendo el por qué este juicio, el por qué esta vía es especial y no ordinaria. La obligación de las partes de exhibir no solamente las documentales, sino de ofrecer todas las pruebas que pretendan rendir en juicio, lo cual será en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención y en la contestación a la reconvención. No hay otra oportunidad para ofrecer pruebas, salvo el caso de las pruebas supervinientes. Respecto de aquellos documentos que no obren en nuestro poder, acreditar que ya fueron solicitados en términos de los artículos 96 y 97 del Código Procesal. Bien. El artículo 959. El demandado deberá dar contestación y formular en su caso reconvención dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiere reconvención, se correrá traslado de esta a la parte actora para que la conteste dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del auto que la admita. En una de nuestras sesiones hablaremos nosotros de lo que es la fijación de la litis. Hablaremos aquí de la fijación de la litis y de los elementos de la acción. Bien, aquí se habla de una oportunidad solamente de 5 días para contestar, puesto que la litis que aquí se plantea es muy concreta, son 5 días, que además, y el artículo es muy claro, establece claramente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del emplazamiento. Hoy me emplazaron, mañana es mi primer día. Aquí no aplica aquello de que hoy me emplazaron, mañana surte efectos y el viernes es el primer día. No, el artículo es muy claro. Solamente 5 días a partir del día siguiente del emplazamiento. Y si hubiera reconvención, será en esa misma oportunidad. En el mismo escrito contesto y formulo reconvención. Y se le corre traslado a la contraria para que también en un término de 5 días produzca su contestación. Y entonces lo vamos acotando, ya vamos estableciendo cada vez de manera más concreta, más específica, las características de esta vía especial. Continuamos. Una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención o transcurridos los plazos para ello, el juez en el mismo auto admitirá las pruebas ofrecidas conforme a derecho y desechará las que no cumplan con las condiciones apuntadas en el capítulo 3 del título 6 de este código, es decir, las reglas generales de la prueba, fijando la forma de preparación de las mismas, a efecto de que se desahoguen a más tardar en la audiencia de ley, sin que ésta pueda diferirse por ninguna circunstancia, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Cuántas veces en la vía ordinaria hemos sufrido, hemos padecido, sobre todo cuando somos actores, que la parte demandada ofreció muchas pruebas? Pensemos en una en concreto, la prueba testimonial.
y manifestó bajo protesta de decir verdad el no poder presentar a sus testigos, solicitando que los mismos sean citados por parte del juzgado. ¿Qué problema representa esto? Que se llega a la audiencia de ley y la parte simplemente responde, es que no fueron citados, señor juez. Entonces se difiere la audiencia y se tienen que citar de nueva cuenta. Aquí la idea es que se dicta este auto, se establece lo necesario para la debida preparación de las pruebas, de tal forma que éstas se desahoguen en la audiencia de ley y nunca después. Ya hablaremos del término que debe mediar entre este proveído y la fecha que se señale para el desahogo de la audiencia de ley, pero es parte del espíritu que se da en esta vía especial. Una situación interesante que establece el artículo 962 del Código Procesal. En caso de que dentro del juicio a que se refiere este título se demande el pago de rentas atrasadas por 2 o más meses, la parte actora podrá solicitar al juez que la demandada acredite con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignación debidamente sellados que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas. Y no haciéndolo, se embargarán bienes suficientes de su propiedad, suficientes para cubrir las rentas adeudadas. Puedo yo solicitar precautoriamente en los petitorios de mi demanda este hecho, el que se le requiera. Arrendatario, acredita estar al corriente con tus recibos o con los escritos de consignación. Si no lo haces, se embargarán bienes de tu propiedad suficientes para garantizar esas rentas adeudadas hasta este momento. Parte de las ventajas, ya no tenemos que esperarnos a una sentencia definitiva que cause ejecutoria. Ya puedo asegurar bienes desde el momento en que es admitida la demanda y en concreto cuando se lleve a cabo el emplazamiento a la parte arrendataria. Es optativo, pero es una buena alternativa a favor de la parte arrendadora. En el caso de que al contestar la demanda se acredite que se encuentre al corriente de dichos pagos, obvio es que el juez concluirá el juicio. Puede ser al contestar la demanda, puede ser en el emplazamiento y entonces el actuario dará cuenta con dichos recibos de pago o escritos de consignación al juez. Bien, ¿qué sucede en esta vía de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario? Ya dijimos, es una vía especial. Ahí establecemos diferencias con la vía ordinaria. ¿Qué la hace especial? Que la litis es muy concreta, se parte de una acción de rescisión o de cumplimiento de un contrato de arrendamiento. Eso la hace especial. La hace especial que solamente tenemos 5 días para contestar la demanda, sea la demanda principal o sea la demanda reconvencional en su caso. Que al contestar la demanda, reconvenir y contestar la reconvención, deberemos ofrecer nuestras pruebas. Que el juez al admitir las pruebas ordenará su preparación y señalará fecha para la audiencia de ley, esa audiencia de desahogo, que vamos a desglosar paso a paso en una de nuestras sesiones también, en concreto en la sesión segunda de nuestro taller. Bien, y una tercera situación que vamos a comentar aquí es lo referente a los medios de impugnación. ¿Por qué? Porque en el caso del recurso de apelación va a presentar situaciones que van a hacer, que van a diferir de lo que es la apelación en carácter general. Tenemos aquí lo siguiente. Para la tramitación de apelaciones respecto del juicio a que se refiere este capítulo, se estará lo siguiente. Primero, las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento
y que sean apelables. Una vez interpuesta la apelación, el juez la admitirá si procede y reservará su tramitación para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Comentario. A lo mejor suena complejo o difícil de entender este primer supuesto. ¿Cómo nos visitan amigos de diversas entidades federativas? Es un caso muy similar, casi idéntico, al que se presenta en materia mercantil, en la apelación contemplada en el Código de Comercio, donde se establece una apelación de carácter preventivo o de tramitación conjunta con la apelación que se haga a la sentencia definitiva. Es uno de los casos que lo vamos a abordar en la última sesión. Bien, apelación de tramitación preventiva o de carácter preventivo y de tramitación conjunta con la definitiva. Segundo, si no se presentara apelación por la misma parte en contra de la definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante dicho procedimiento. Planteo aquí un caso concreto. Ese proveído por el cual el juez admite las pruebas. Yo ofrecí una prueba en tiempo y forma. El juez indebidamente la desecha. Apelo. Esa apelación es de carácter preventivo y tendré que sustentarla con los agravios correspondientes de manera conjunta con la apelación que se haga a la sentencia definitiva. Lo veremos detenidamente en la última sesión. Además, quiero hacer este comentario. Ya hemos tenido en 2 ocasiones nuestro curso en relación a lo que es el recurso de apelación. Los efectos, la forma en que se deben plantear los agravios, todo lo que es la argumentación jurídica en los mismos. Pronto lo vamos a volver a presentar, ya que diversos amigos nos han solicitado nuevamente el taller Argumentación Jurídica en el recurso de apelación y en los medios de impugnación en general. De todos modos, en la última sesión de este taller vamos a ver estos efectos en la apelación. Veamos este punto que es importantísimo. En los procedimientos de arrendamiento, las apelaciones solo serán admitidas en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, tratándose de las resoluciones dictadas antes de la sentencia definitiva y se substanciarán en los términos previstos por el artículo 692.4. La apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva, gran diferencia aquí respecto de los juicios ordinarios, la apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva procederá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Efecto devolutivo, es decir, la sentencia se puede ejecutar. A diferencia de una apelación que se admite en ambos efectos o efecto suspensivo por la cual se interrumpe la ejecución de la misma. Aquí no, ahí está la diferencia. En efecto devolutivo de tramitación inmediata. Lo vamos a comentar. Pero, ¿qué nos quiere decir? Que podemos ejecutar aun cuando la parte demandada haya hecho valer el recurso de apelación. Tratándose de resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos de excepción previstos en la parte general del juicio ordinario civil. Es complejo el tema, lo vamos a abordar en la sesión correspondiente. ¿Cuál sería un ejemplo de este tercer caso? Que, por ejemplo, en el contrato se pactó una pena convencional en caso de demora en el pago de rentas. Yo presento mi incidente
por el cual calculo esa pena convencional, el juez dicta sentencia interlocutoria y declara improcedente mi incidente. Ahí cabría la apelación de tramitación inmediata, pero en efecto devolutivo. Vamos a ver diversos casos en ese sentido. De verdad, créanme, estimados amigos, que lo vamos a ver muy a fondo, como tratamos siempre de abordar a lo largo y a lo ancho todos los temas que se van tocando en nuestras distintas pláticas. Entonces, vamos a ver esa parte. Vamos a hablar del amparo y vamos a ver nosotros en la última sesión lo referente a la diligencia de desahucio, desalojo o lanzamiento, como también vamos a ver nosotros el embargo y remate de bienes que se han señalado como garantía en el pago de las rentas. Eso es lo que nosotros proponemos a ustedes y entonces aquí tenemos ya el planteamiento de nuestro taller. Como señalábamos al principio de nuestra plática, se denomina el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario en un sentido procesal, siendo la primera sesión la que vamos a tener pasado mañana, viernes 6 de mayo, con el tema procedencia de la acción y fijación de la litis, estableciendo cuáles son las diversas acciones, en qué se diferencia de la vía y qué es la fijación de la litis o fijación de puntos controvertidos. En la sesión del próximo lunes 9 de mayo, será la audiencia de ley y el desahogo de los medios de prueba en particular. ¿Cómo se desahoga la audiencia de ley y cómo se va a proceder también a desahogar las pruebas ofrecidas por las partes? Para tener como tercera sesión, el miércoles 11 de mayo, la sentencia definitiva en este juicio y los medios de impugnación, que ahorita destacábamos nosotros tanto. Y por último, y cerraremos ya el próximo viernes 13 de mayo con el tema lanzamiento y embargo de bienes. Pues bien, estimados amigos, de verdad les agradecemos mucho el favor de su atención. Dejo unos instantes aquí esta imagen. Luego me han reclamado, es que cierras luego y no me dejas ver bien el programa. Lo dejamos aquí, estos instantes, para que puedan ustedes revisarlo. Y créeme que para este grupo de trabajo será un gusto que nos puedan acompañar a partir del próximo viernes a las 9 de la noche. Ya en el chat de esta plática, bueno, ya en la información que se les haga llegar, pues vendrá la manera de adquirir tanto el material que en cada sesión se abordará, como el video también de la sesión. Nosotros ofrecemos material, video y constancia de asistencia. Si alguien de ustedes nos visita por primera vez, les pediríamos de favor si en este chat pudieran subir su correo para hacerles llegar la información del taller y no solamente del taller, sino de futuras pláticas, futuros talleres que nosotros presentaremos para ustedes. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado en esta plática y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Miguel González. En verdad es un gran tema. Es una realidad que México ha tenido mucho problema con relación a los arrendamientos, pero hay que conocer bien el tema. Yo me llevo hoy esa parte que hay que hacer un análisis bien específico, sobre todo al final del proceso, y hay que tener mucho cuidado también con los términos, y que en verdad es un tema que se les va a llegar, porque es algo de lo más común que se puede imaginar. Y no solo eso, sino también tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando acuden a nosotros por el simple hecho de realizar un contrato de arrendamiento. ¿Cómo se debe realizar? Todo el mundo en los chats lo han visto. Oigan, pasen un machote. No, no hagan un machote, háganlo ustedes. Arrastren el lápiz, vean sus ordenamientos legales.
¿Qué le puedes poner al contrato de arrendamiento? Claro, si tú eres abogado, a ti te van a pedir ese servicio. Y no olviden que cuando existen una investigación ya pegada a delincuencia organizada, hay un gravísimo problema con el inmueble. Eso se llama extinción de dominio, que ese es otro temazo. Y pueden perder el inmueble, tu cliente. Entonces, es un mundo de cosas, es un mundo que tenemos que conocer, y hoy, en Noche Nahuatili, ya tienen herramientas para poder conocer aún más y seguir investigando respecto al tema, además de la invitación al gran taller del maestro José Miguel González, que es para ustedes, está abierto el taller. Claro, con las condiciones que ya conocen para obtener el material, acceso al video y la constancia correspondiente. Pero está abierto el taller. Aquí todos aprendemos, es una cultura jurídica. Muchísimas gracias por su presencia. En este momento voy a abrir micrófonos para ver si alguien tiene una duda o pregunta. Por favor, solo quite el micrófono. Gracias. Maestro José Miguel, no tenemos preguntas. Últimas palabras de la conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge. Pues agradecerles nuevamente a todos nuestros amigos que a lo largo y ancho del país nos visitan en esta plática, y efectivamente, pues hacerles nuevamente la invitación. Pues vamos a ver precisamente a lo largo de estas sesiones todas esas complicaciones que se nos van presentando en el día a día. ¿Por qué? Porque podemos tener sentencias muy bonitas, pero que lamentablemente nos cuesta mucho trabajo ejecutar, o en algunos casos ni se ejecutan. Y se tocará también, se abordará el tema precisamente de la extinción de dominio, que abarca también al arrendamiento inmobiliario. Vamos a ver entonces toda esa parte que también a mucha gente la llama sorprendida, pero que efectivamente, y como lo destaca el maestro Jorge Gómez, es una realidad. Muchas gracias a todos, una excelente noche, y los esperamos por aquí, Dios mediante, el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Mil gracias, maestro. Muy Gracias, agradecido. buenas noches. Muy Gracias. buenas noches, saludos a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muy Gracias, buenas noches. Nos vemos el viernes. Gracias. Mil gracias, mil gracias. Gracias. Suerte a sus Pumas. No sé cómo va Liceo Rogaciano, pero ahorita voy de volada a ver cómo lo veo, porque no sé ni qué canal es, pero ahorita voy a ver. Es la final. Suerte. Gracias, Liceo Rogaciano, un gusto verlo. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Hasta la próxima.